si yo preguntara lo siguiente, ¿quién estudió la historia mundial no con el esquema edad antigua, edad medieval y edad moderna? ¿Quién estudió en otro esquema? Esta pregunta la he hecho en 30 universidades alemanas, Marburg, Berlín, Jena, dando conferencias. Lo he dicho en Delhi, lo he hecho en Manila, lo he hecho en todos los lugares latinoamericanos y nadie me ha levantado la mano. En Kenia, ninguno me levantó la mano. Y si yo les dijera que decir que la historia mundial es la antigüedad, la edad media y moderna, es una, lo voy a decir fuerte, estúpida ideología del romanticismo alemán del fin del siglo XVIII, que nunca la humanidad pensó en tal tontera, y si lo seguimos repitiendo, eso es eurocentrismo. Le quiero hacer otra historia, completamente distinta. La edad antigua no existe. Me acuerdo un curso que yo daba en la India, en Madurai, y le decía, ¿qué es la edad antigua? Entonces decía, sí, bueno, es la edad de los griegos y los romanos. Pero si ustedes hacen un mapa, ¿dónde queda Grecia y Roma? Entonces vamos a hacer el mapa porque hay que verlo en el espacio. Entonces Europa es esto, este es el Mediterráneo, rápido hecho. Esto es el África, la India, el sudeste asiático, más o menos es así. América aquí está todavía al oeste. ¿Por qué? Porque América fue el extremo oriente del extremo oriente. Pero siempre lo estudiamos como contexto del descubrimiento de Colón. Y hablar de descubrimiento es ya un insulto. Fue el comienzo de la invasión del continente. Pero van a ver ustedes que si yo sitúo América donde debo situarla, ya empiezo a ver distintos todas las culturas amerindias. Bueno, Europa es esto. Como ustedes lo ven, no parece ser el centro. Y además es muy pequeña. Entonces, el señor Hegel dice que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. No puede serlo. Tiene que ser o el mar de la India o el Pacífico, pero no puede ser el Mediterráneo. El Mediterráneo es un marcito pequeño que fue no más que el centro de una cierta cultura. Entonces ustedes ven la antigüedad. Entonces yo estaba en Madurai y les decía, a ver, los griegos llegaron, sí, la verdad que con Alejandro llegaron casi hasta la India, ¿no? Que sería hoy Pakistán. Pero después tuvieron que retroceder, aunque los seleucidas quedaron durante unos siglos, pero también retrocedieron después porque al fin en la propia Mesopotamia ya no fue griega, sino que fue de nuevo sasánida y se le fue de las manos. Es decir, que a lo más que llegó los griegos fue hasta aquí y luego el Imperio Romano. Para Hegel la China es como la infancia de la humanidad. Y el espíritu en su libertad de la China pasa a la India, a los medos y a los persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Pero realmente los que son la culminación de la antigüedad son los romanos. Después viene la Edad Media. ¿Media de qué? La media entre la modernidad y la antigüedad, así que en realidad no tiene ningún sentido, está en la mitad. El feudalismo. Y hasta el marxista, yo conozco bien a Marx, tengo 4 tomos sobre Marx, se hablaba del feudalismo y el modo asiático, que era un modo feudal. El feudalismo solo existió en Europa y en ninguna parte más del mundo. No hubo feudalismo ni en la China, ni en la India, ni en América, ni en ningún lado. Solo en Europa, feudalismo. Pero el feudalismo fue un fenómeno debido a ¿qué? A que los árabes en el 623 salieron de la Égira, comenzaron la expansión, y le metieron a Europa un muro que el Imperio Otomano estuvo hasta 1680, miren qué fecha, ¿no? 1680, sitiando Viena. Viena estaba por acá, y Granada todavía era musulmana en el 1492.
En enero recién se liberó. Esta pequeña Europa tenía a lo más 70 millones de habitantes. La China siempre tuvo el doble, tenía 160 en esos años. Y no hablar la India, etc. Entonces, la Edad Media no es más que la época en que el mundo musulmán puso un muro a Europa y la aisló del mundo. Europa nunca fue centro, nunca. Siempre fue periférica y lo fue hasta 1870. Si ustedes quieren, 1790 la revolución industrial, pero también los chinos hicieron revolución industrial. Y luego hubo crisis que hay que mostrar por qué. Estamos recién descubriendo China. Y yo hablo de China porque es un motivo para romper el eurocentrismo. Y el eurocentrismo todavía no lo hemos terminado de romper. Cada 6 meses descubro un aspecto eurocéntrico en mi pensamiento. Y esto hace 20 años. No se termina. Es muy difícil porque está tan metido. Bueno, Edad Media no tiene ningún sentido. En esa época, que sería del siglo VII hasta 1492, que es el fin del siglo XV, son 8 siglos de feudalismo. ¿Cómo feudalismo? Los árabes están en Marruecos, en Fez, una ciudad de 400.000 habitantes, que había sido Córdoba. Están en el gran califato fatimita en Egipto. Pues Bagdad ha sido ya maltratada por los turcos, pero Bagdad sigue siendo una referencia. Está Bizancio, que va a ser tomada en 1453. Los griegos van a pasar a Italia. Qué extraño, 1456 Ficino comienza la traducción de Platón del griego al latín. El Renacimiento, pues son pobres griegos salidos de la toma de Estambul por los árabes, que también comienzan el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento va a ser parte chino y parte bizantino. Los italianos, poco que agregan. Voy a decir, tampoco la Europa Latina hizo tanto que digamos. Pero después tenemos que entonces ver toda la región de los árabes en Afganistán, Delhi, que va a ser musulmana, y después todo Indochina, hasta más. Mindanao es musulmana en el 1492. Quiere decir que, miren, los árabes en la Edad Media tienen una cultura universal o mundial que va del Atlántico hasta el Pacífico y no tiene nada que ver con el feudalismo. Son una cultura urbana y mercantil. No hay nada de señores feudales ni nada, y eso es la Edad Media. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No más que para decir rápido cómo hay que empezar a rehacer toda la historia de las culturas de otra manera, para entonces tener una imagen actual desde otro horizonte. Es lo que quiero hacer en unos minutos. En unos minutos. Es decir, quiero darle otra idea de la historia mundial, de las grandes culturas, para ver dónde estamos parados. No había pensado hacerlo, pero dije, sería bueno para entender un poco cuando hablamos diálogo intercultural. El gran diálogo intercultural va a ser con la China, con la India, con las culturas bantúes, las americanas, amerindias, y después la moderna europea y algunas otras. Son las grandes. Ahora después, cada una de estas tiene una cantidad interna, porque si hablamos del Incario, pues tenemos los quechos, los aymara y cientos de culturas internas, pero sin embargo fueron de alguna manera unificadas y podemos tener ciertas semejanzas que nos permiten ver